Mi encuentro con el psicoanálisis diría que es un trayecto desde distintos encuentros hasta el encuentro con mayúsculas. Era difícil no encontrarse con Freud en mi juventud, porque Freud estaba en el aire, se respiraba en el contexto cultural. Pero por otro lado, donde yo crecí, donde crecimos en esos años, era un mundo cultural muy restrictivo. Con lo cual, cuando empecé a salir de España, Londres, París, las exposiciones de arte abstracto, cuando fui a la facultad, todavía psicología, por suerte, se hacía como una especialidad de filosofía y letras, me empecé a encontrar, pues fíjate, con el mundo del arte y de la cultura, que para mí tenía dos elementos que finalmente creo que estaban relacionados. Recuerdo, por ejemplo, la Filmoteca de Valladolid, el Matallana, que íbamos a unas sesiones dobles y nos veíamos de una sentada, pues por ponerte un ejemplo, El perro andaluz de Buñuel y Fresas salvajes de Bergman. Recuerdo las lecturas de Camus, que me impresionaron un montón, de Kafka, y contenía un enigma. Yo me encontré con un mundo totalmente diferente al mundo en el que había crecido y era un mundo desconocido, cargado de promesas también, pero no tenía la clave para entrar en ese mundo. Ese fue el primer encuentro, porque cuando llegué a Madrid a estudiar psicología, ahí sí me encontré con el psicoanálisis y con el concepto de inconsciente como ese saber que no se sabe. Y me volvió a ocurrir lo mismo. Era un enigma, pero a la vez ahí pensé que eso podía tener respuestas a mis inquietudes, a mi sufrimiento, que no era solo intelectual, era también en mi vida. Me quise analizar, hice 2 intentos, pero fueron fallidos. No eran buenos tiempos los comienzos de los años 70, y yo no tuve la suerte de encontrarme con alguna excepción que había, por supuesto. Empezaron a venir colegas de otras tierras, pero yo no tuve la suerte de encontrarme en ese momento con el psicoanálisis. Fue ya en los años 80 que cayó Lacan en mis manos, porque eso en la facultad ni nombrarlo. Y empecé a leer, y claro, no entendíamos, pero ahí sí que no entendíamos nada de nada. Y el encuentro con una buena amiga escultora, a la que le confesé mis cuitas, me trajo otro encuentro, que este sí fue definitivo, porque me dijo, todavía recuerdo muy bien las palabras, me dijo, acaba de venir una amiga mía de París, discípula directa de Lacan. Y esa buena amiga era Carmen Gallano, que estaba empezando a dar los seminarios en Madrid, y bueno, pues ahí empezó todo, como dice la película, y me entusiasmé como nunca en la vida me había entusiasmado. Al poco llegó el encuentro con mayúsculas, que es el de mi análisis. Vicente Mira empezaba a venir desde París a Madrid, y yo tuve la suerte de encontrarme con mi analista, y bueno, pues hice un análisis del que me encuentro pues muy contenta y muy satisfecha. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha significado? Pues yo siempre digo que me cambió la vida, no de manera aparatosa, porque no cambiaron grandes cosas en lo externo, pero sí en lo subjetivo. La vida es más ligera después de un análisis, o al menos en mi caso desapareció un sufrimiento, que podríamos decir un sufrimiento a lo tonto, un sufrimiento de más, y bueno, puedo decir que me encuentro satisfecha con mi vida. No sé si es muy buena idea, pero yo haría una comparación, que siempre son malas, pero haría una comparación espacial.
Si tuviera que decir en pocos minutos en qué consistió mi análisis, te diría que yo vivía en un territorio limitado, en un territorio acotado por un precipicio, digámoslo así. El precipicio es la angustia, pero la angustia y el precipicio tienen mucho que ver. La angustia tiene que ver con un vacío, con una grieta, con una atracción y a la vez un miedo. Y mi análisis consistió, no es así, es más complicado, es en parte, no es para todos, pero yo te diría que consistió en construir un puente que me permitió atravesar la grieta e ir a otro mundo, a ese mundo con el que me encontré de jovencita y que, bueno, encontré algunas claves, un mundo más interesante que el mundo cotidiano del yo, de la rivalidad con el semejante, de los celos, de la culpa, de que es tedioso, que es fatigoso, y es un mundo en el que están las claves inconscientes de tu deseo y de tu manera de amar y de relacionarte con los demás. Entonces, pues es un alivio y una manera de vivir mejor. Sí, creo que uno de los cambios que tiene el analizarse es la cuestión de resolver la angustia, cosa que es muy importante para un psicoanalista si va a acompañar a otros en ese viaje, porque tiene que haber resuelto su angustia para poder afrontar la angustia que inevitablemente va a surgir, a veces no de manera nada escandalosa, ni llamativa, pero bueno. Respecto a la vigencia del psicoanálisis, mira, yo la situaría en dos índices. Por un lado, lo que nos critican, porque es una crítica a la que dedican mucho tiempo y mucha ferocidad. Es muy virulenta y a veces cargada de algo que podríamos llamar casi odio. También es verdad que hay que decir que está acotada al mundo de la psicología y de la psiquiatría, y pienso que se ha establecido una brecha insalvable. De hecho, se puede llamar a confusión porque generalmente los que trabajamos con pacientes tenemos una titulación oficial o bien de psicólogos clínicos o bien de psiquiatras o médicos, pero eso es algo en el plano de lo oficial, pero no de lo conceptual. Hay una brecha insalvable entre la psicología actual y el psicoanálisis, de cómo aborda la mente, de cómo piensa la sintomatología y del objetivo que trata, o sea, de curar, es de una manera totalmente diferente. También es verdad que en otros ámbitos no existe esta crítica, ya lo decía, que está acotada, y no solo no se da la crítica, sino que hay un vivo interés en las 20 jornadas que vamos a hacer, la celebración de 20 años del Colegio de Psicoanálisis, que lo vamos a celebrar con una jornada. Tenemos una mesa redonda para clausurarla con un encuentro entre psicoanálisis y arte, y hay un interés mutuo entre el psicoanálisis y el arte, entre los psicoanalistas y los artistas, porque creo que los psicoanalistas aprendemos muchísimo del arte, y en cierta manera otras disciplinas, que está el arte, la gente del cine, la gente pintora, escultora, conceptual, en fin, sociología, también hay sociólogos, hay filósofos, que les interesa vivamente el corpus psicoanalítico, porque el psicoanálisis hay que tener en cuenta que no solamente se reduce a la clínica, sino que se extiende a otros ámbitos de la cultura, y creo que goza de una buena vigencia por esto que te digo, porque por un lado hay una crítica y por otro lado hay un gran interés. Así que, bueno, larga vida al psicoanálisis, tenemos las consultas llenas y buenos interlocutores en otros terrenos.